¿Alguna vez se han preguntado sobre la historia que hay detrás de cada uno de nosotros? Es un relato que se desarrolla a una escala microscópica, pero que es tan dramático y competitivo como la más grande de las epopeyas. Hoy vamos a analizar justamente eso, el viaje alucinante de cómo una nueva vida pasa de ser una posibilidad remota a convertirse en un ser en pleno desarrollo. La pregunta parece sencilla, ¿no? ¿Cómo empieza una vida humana? Pero como vamos a ver, la respuesta es de todo menos simple. No se trata de un solo evento, sino del inicio de una de las sagas más extraordinarias y complejas de la naturaleza. Veamos cómo se desarrolla todo. Ok, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta historia, empecemos con este número: 250 millones. 250 millones. Esa es la cantidad aproximada de, digamos, competidores que inician el viaje en una sola eyaculación. Esto no es solo un proceso biológico, es desde el primer instante una carrera absolutamente épica. Y desde luego, no es una carrera sencilla. La primera etapa de este viaje es literalmente una carrera de obstáculos contra todo pronóstico, donde la supervivencia no es la regla, sino la excepción. Uno podría pensar que el camino está despejado, pero nada que ver. El tracto reproductor femenino es un campo de pruebas increíblemente selectivo. Para empezar, los espermatozoides se enfrentan al pH ácido de la vagina. Luego, el propio sistema inmune los identifica como células extrañas y los ataca. Y si eso fuera poco, hay barreras físicas, como un moco cervical súper denso y unas criptas que son verdaderas trampas. Ojo, este ambiente tan hostil no es un error de diseño, ¿eh? Es el mecanismo de selección más riguroso de la naturaleza para asegurar que solo los más fuertes y aptos lleguen al final. Y por si los obstáculos no fueran suficientes, hay que añadirle el factor tiempo. Hay un cronómetro corriendo. Un espermatozoide puede sobrevivir ahí dentro hasta 5 días, en modo de espera, pero el óvulo, una vez que es liberado, solo es viable durante unas 24 horas, un solo día. La ventana de oportunidad es increíblemente pequeña. A ver, recordemos el número del inicio, 250 millones. Después de esa brutal carrera de obstáculos y contra el reloj, ¿cuántos dirían que llegan siquiera a las cercanías del óvulo? La respuesta es asombrosa, apenas unas pocas decenas. Pasamos de millones a un puñadito. Esto nos da una idea del filtro tan increíble que se aplica. Solo los campeones absolutos tienen una oportunidad. Y para ese pequeño grupo de élite que lo ha conseguido todo, llega el momento de la verdad, el clímax de la carrera, la fecundación. Aquí es donde un único vencedor reclamará el gran premio. Y bien, ¿cómo lo logra el ganador? Pues no es tan fácil como tocar la puerta. Tiene que usar una especie de llave química. Este proceso se llama reacción acrosómica. Básicamente, la cabeza del espermatozoide libera unas enzimas que funcionan como un taladro molecular, disolviendo una pequeña parte de la capa protectora del óvulo para poder entrar. En el instante exacto en que el primer espermatozoide lo consigue, ¡pum!, el óvulo activa un campo de fuerza, por así decirlo. Su membrana cambia de inmediato como si colgara el cartel de completo. Se vuelve impenetrable para todos los demás, asegurando que solo un set de material genético se una al suyo. El resultado de esta fusión es una célula completamente nueva y única, el cigoto. Este es el punto de partida de todo. Pensemos en esto, esta única célula, más pequeña que un grano de arena, ya contiene el manual de instrucciones completo, el plano genético para construir a un ser humano, con una combinación de ADN que nunca antes ha existido. A partir de este momento, la historia cambia. Ya no es una carrera, ahora es un proyecto de construcción. Esa única célula empieza a leer su propio plano genético y a ejecutarlo con una precisión asombrosa. La primera semana es un verdadero torbellino. Mientras viaja por la trompa de Falopio, el cigoto empieza a dividirse sin parar. Una célula se convierte en 2, 2 en 4, 4 en 8. Es una multiplicación exponencial. Para el quinto día ya es una esfera hueca con cientos de células llamada blastocisto y tiene una nueva misión crítica: implantarse, anclarse bien en la pared del útero. Una vez implantado, ocurre otro milagro de organización. Las células, que hasta ahora parecían iguales, empiezan a especializarse. Se organizan en 3 capas fundamentales, que son como los cimientos de una casa. Del ectodermo saldrá la piel y todo el sistema nervioso. Del mesodermo, los huesos y músculos. Y del endodermo, los órganos internos. Son los 3 ladrillos maestros de la vida. Con esos cimientos ya puestos, la transformación se acelera de una forma que es casi difícil de imaginar, pasando de ser un simple disco de células a tener una forma reconocible. Y aquí llega un momento realmente crucial. Alrededor de la tercera semana, mucho antes de que se pueda siquiera confirmar un embarazo, sucede algo increíble. Un pequeño tubo de células se pliega sobre sí mismo y empieza a latir.
Es el corazón, el primerísimo órgano en formarse y ponerse a trabajar. Hay una idea que lo resume todo a la perfección. El desarrollo se acelera cuando el corazón empieza a latir. Y no es solo un hito simbólico, es el motor biológico que lo cambia todo. Ese primer latido empieza a bombear los nutrientes y el oxígeno necesarios para que el resto del desarrollo ocurra a una velocidad exponencial. Y el ritmo es vertiginoso. Para la 8ª semana, ya no estamos hablando de un simple conjunto de células. Ya se pueden distinguir claramente los deditos de las manos y de los pies. Eso sí, todo esto a una escala diminuta. Al final de este primer trimestre, el tamaño total no será mayor que el de una pera. Alrededor de la 9ª semana, se produce un cambio de nombre, por así decirlo. El embrión pasa a llamarse feto. El punto clave aquí es que la fase de construcción de los órganos principales ya ha terminado. A partir de ahora, la misión principal es otra: crecer, madurar y perfeccionar todo lo que ya se ha formado. Pero el desarrollo no es solo físico. Dentro del útero, en esa aparente oscuridad y silencio, un universo sensorial entero está empezando a despertar. El tacto es el primer sentido en aparecer ya en la semana 7 y empieza alrededor de la boca. Para la semana 9 se desarrollan las papilas gustativas y el primer menú son los sabores del líquido amniótico. A la vez, el oído interno se está formando, preparándose para captar las vibraciones del mundo exterior. Mientras los ojos, que llevan en desarrollo desde la semana 5, se alistan para el momento de ver la luz. Y así, al final volvemos al principio, de una carrera casi imposible entre millones a la formación de una sola célula que contiene un universo de potencial, y de esa célula a un ser complejo en solo unas semanas. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué nos revela este viaje tan alucinante sobre la tenacidad, la complejidad y el puro y asombroso milagro que es la vida misma?